Bueno, estamos con Liliana, nos va a contar su experiencia como alumna en la época de la dictadura militar. Contanos, Liliana, ¿en qué nivel estabas, cómo era la vida, lo que te puedas acordar de esa época o lo que crees más significativo? Y yo estaba en la escuela primaria, transitando casi toda la escuela primaria, porque empecé en el 77, así que lo que pasa es que uno a esa edad le parecía todo normal, común, o sea, además era una escuela privada, o sea, semi privada de monjas. Bien. Con lo cual el tema del uniforme, igual se vivía en la escuela estatal por mis amigos del barrio que iban a escuela estatal. ¿Escuchabas más o menos lo mismo? Escuchábamos más o menos lo mismo, era todo, se tendía a ser todo uniformado, todo, desde la vestimenta, los libros de texto, todos usábamos el mismo manual, todos usábamos el mismo libro de lectura, todos usábamos, o sea, no se permitía incorporar cosas que estuvieran fuera de lo que exigía, supongo yo que sería la currícula o la dirección. ¿Y cómo sabes que no se podía? ¿A alguien intentó llevar otro libro? Claro, además sí se notaba en mis padres, en la gente más grande, de no salirse uno de lo que era exigido, digamos. Sí, yo eso, que a pesar de que era chica me daba cuenta de la insistencia en no leer otra cosa, en no mirar otra cosa, en no hablar de determinada manera. Eso estaba como incorporado en la casa. ¿Te acordás más o menos qué era lo que no se podía leer o qué no se podía decir? Y no se podía decir, por ejemplo, mi familia era una familia por parte de mi mamá peronista, de ser peronista, y ojo, no se dice fuera de la casa, no se nombra ni siquiera por nombre ni a Perón ni Evita, no se debía nombrar. Nosotros sabíamos, mi hermano y yo, que no se debía nombrar. No entendíamos nada por qué ni nada, pero no lo tomábamos como que era algo malo tampoco, pero sabíamos que... ¿Y te dabas cuenta que había algunas cosas que no se podían leer? En un momento hasta me dijo: tenés cuidado porque estos de enfrente, por ejemplo, en mi casa son comunistas. Que yo nunca entendí nada de eso, pero me acuerdo que me lo haya dicho. O sea, había que tener cuidado con quién uno hablaba o no. Sí, y de decir, menos más que nada de decir, de hablar, porque claro, en mi casa se hablaba, se comentaría, yo ni me acuerdo de eso, pero sí de lo que no había que hacer. Y en la escuela, a rajatabla, lo que decían las docentes y lo que decían los directores y lo que decían la madre superiora, que era la que mandaba la escuela, uno tenía que acatar sin cuestionar absolutamente nada. Aunque pareciera, yo no era tampoco una alumna rebelde, pero a veces si a vos te parecía mejor otra cosa o cantar alguna otra canción, no se podía. En las horas de música se enseñaban las canciones patrias. Por algo yo supongo que nos acordamos tanto de las letras de esas canciones y las tenemos muy incorporadas. No se cantaba otra cosa. El uniforme, ya te digo, bueno, todo lo que tiene que ver con el pelo, las uñas, no había posibilidad. ¿Y había mucho control sobre eso? Continuamente. ¿Te revisaban si estaba bien peinado? Continuamente, sí. El estar, bueno, la típica de tomar distancia en la fila. Bien. Contame cómo era el día de escuela. ¿Entraban y cómo era? El orden era casi lo principal. El orden. El orden de silencio. ¿Y cómo formaban? De menor a mayor, sí o sí, y se tomaba distancia con el brazo. Ya te digo, igual yo no lo viví como algo que me afectara para nada. Yo era como de hacer caso y a mí no era que
afectó en absoluto, pero viéndolo ahora me parece raro. El tomar distancia, bueno, se izaba la bandera, se había izaba un la bandera canto. y se cantaba Aurora, todos los días. Y en la entrada, hasta formar la fila, tanto como cuando la fila iba en fila, en fila, después de izar la bandera hasta el salón, no se rompía la fila para nada. Con la marcha, que creo que es la Avenida de las Camelias. Ah, una marcha militar. Una marcha militar, sí o sí, siempre, todos los años de la escuela fue igual. Esperar al lado del banco parado a que entrara el docente, la maestra, saludar y después recién poder sentarnos y bueno, y el hecho de sentarnos como nos indicaban, no si uno quería sentarse al lado de alguien, no. Cada maestra indicaba el lugar donde el aula donde uno debería sentarse y bueno, tratándose de usted con los docentes. Y algo que a mí sí por ahí no me gustaba mucho, que era siempre por el apellido, que eso sí me parecía raro. ¿Y entre compañeros se hablaban por el apellido también? Y entre compañeros por el apellido, sí. ¿Y la dinámica de clase cómo era? ¿Podían participar, preguntar al profesor o era más de Sí, que había que estar callado? Sí, pero nunca el desordenar, nunca los bancos en círculo, nunca fuera de la fila. Inclusive teníamos en los primeros años los banquitos, los pupitres atornillados a los pisos de madera. Era toda una fila larga de madera y a esa madera estaban atornillados la silla y el pupitre. No podías moverte de ahí para nada. No había salvo en la clase de educación física o música, que nos sentábamos en el suelo y hacíamos como una ronda así. La clase teórica, digamos, era sentado mirando al frente, siempre en silencio, participar pidiendo permiso con levantar la mano, siempre en silencio, y las lecciones en el frente. En el frente, había que pararse al frente. Sí, no dar una lección desde el banco, menos hablar desde el banco. En los contenidos de forma general, porque bueno, por ahí no te acordaba de forma específica, pero más o menos te acordás sobre qué versaban. ¿Tenía que ver con los contenidos o con las cuestiones de la realidad? ¿Se hablaban temas de la actualidad o era solamente lo que decía en el libro? Era lo que decía en el libro. Y se transmitía lo que decía, es decir, se enseñaba matemática a través del libro, lengua a través del libro. Sí. ¿Nunca se tomaba un contenido de la realidad y se hablaba de la realidad de la afuera? No, nada, cero. Y vos cuando empezaste dijiste que lo viste como normal. Era como repetitivo. Yo supongo, ahora no me he dado cuenta en ese momento, pero que con los años se sumarían contenidos, pero el 25 de mayo era siempre la junta del 25 de mayo, el 9 de julio siempre la casa de Tucumán, era como todos los años, por más que uno pasara de un grado al otro, se volvía a ver casi lo mismo, se vería un poquito más complejo, pero no se analizaba. Bien. No sé, a mí después, ya te digo, lo pude ver después, cuando pasó el cambio del 12 de octubre, del Día de la Raza, el Día de la Diversidad Cultural, era el Día de la Raza y era el Día de la Raza. Y se tomaba un día de raza, había cuestiones que aparecían, cuestiones de género aparecían. Y no se cuestionaba el Día de la Raza. Por más que uno por ahí dijera, bueno, pero no, lo que pasó estaba bien, y aunque después más adelante uno lo pensaba, no, era como correspondía y no se cuestionaba. Y no había ninguna, por ejemplo, cuestión de género, no existía. No. O sea, que era lo femenino y lo masculino. Claro, los profesores de educación física de las mujeres eran mujeres, y los profesores de los varones eran varones, las clases eran divididas y nosotros teníamos patio dividido, el patio de las mujeres y el patio de los varones, para salir al recreo.
bueno, de hablar de los baños y eso, pero sí, los patios no eran compartidos con los varones. Y vos me contabas que para vos era normal, lo visto, vivido todo esto como normal, y te empezaste a dar cuenta después de que eso Sí. no era tan normal. ¿Cuándo te empezaste a dar cuenta? Y En el cambio de en la cívico. secundaria ya empezó la democracia, entonces era raro porque todo lo que parecía que había sido malo y terrible después empezaba como a no ser tan malo. Y lo que habían vivido ustedes. Y lo que habíamos vivido, a mí particularmente me quedó como que era así, listo. No, ya te digo, yo no fui de rebelarme en contra de nada, pero sí lo empecé a ver después de que a mí me gustaba más lo nuevo, la nueva forma de la escuela, el poder. Me sorprendía mucho, mira qué tontería, mover los bancos y ponerlos en ronda, Cambiar el orden. cambiar el orden. Me parecía rarísimo. Además pasé de una privada a una estatal. Entonces fui al Colegio Nacional y ya tenía otra impronta el Colegio Nacional. Ya era otro pensamiento, a pesar de que igual la cinta en el pelo, la media color marrón encima de ese momento, el guardapolvo debajo de la rodilla, si no era tomado como una falta de respeto. El que no iba vestido así, afeitado. Por supuesto había chicos que se rebelaban ya en los últimos años y eran los que hacíamos caso, los veíamos como unos malos alumnos. Y ya en el secundario eso cambió y podían ir quizás Sí. un poco más despeinado. En los últimos años, Bien. no al principio. Llevó un tiempo. Llegó un tiempo. Llegó un tiempo y fue un cambio de directores también. Pero siempre era el orden ese y el no hablar y todo muy silencioso, todo tenía que ser en silencio. Y me hablaste de cambio de directores. En el transcurso de la primaria, Sí. ¿te enteraste o viste o vivenciaste que hubieran apartados a profesores que tenías que después no los tuviste? ¿Te Y las cambiaron? maestras que se divorciaban se tenían que ir, Tenían que dejar la escuela. tenían que dejar la escuela. No sé en qué, yo supongo que ahora no sé. Bueno, muy bien, gracias Liliana, estuviste muy clara en tu entrevista. Muchas gracias, muy amable.